Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase del Programa Intensivo de Formación Política. Mi nombre es Amanda Hidalgo, soy economista y egresada de la Maestría en Sociología Política de Investigación en la Flaxo de Ecuador. Cabe empezar diciendo que esta clase no va a contar con mis criterios personales ni mis opiniones, sino que va a ser una exposición histórica de antecedentes históricos y técnicos acerca del sistema de partidos en Ecuador. Vamos a revisar algunos conceptos, como la historia, cuáles fueron los primeros partidos, el retorno a la democracia luego de las dictaduras militares, la reinscripción de partidos políticos, casos como el escándalo de las firmas falsas en el año 2013 y la desaparición de ciertos movimientos nacionales y partidos locales. El objetivo de aprendizaje de esta clase es conocer un poco de historia detrás de los partidos que vemos actuar en el presente, cómo ha sido la cultura ecuatoriana respecto al derecho electoral y cómo se han formado y cristalizado ciertas fuerzas ideólogo-activistas. Vamos a empezar con antecedentes históricos. Durante el primer siglo y medio de democracia, en Ecuador destacaban dos partidos políticos. El Partido Liberal Radical, fundado en 1925, que era conformado por una mayor parte de miembros que eran de la costa, y el Partido Conservador, que era presidido por políticos de la sierra. A mediados de siglo irrumpieron los partidos populistas. El mayor exponente fue la Federación Nacional Velasquista, creada en torno a la figura del presidente José María Velasco Ibarra. Este partido marcaría la vida política del país durante la década del 50 y 60. Otro partido de arrastre popular fue la Concentración de Fuerzas Populares, o CFP, de Asad Bucaram y Carlos Guevara Moreno. Fue de amplia actividad política en lo que va de la década del 50 al 60. ¿Por qué es importante que estudiemos esto? ¿Cuál es la relevancia de esto en el penso informativo del programa? Es importante que ustedes estudien la historia de los partidos políticos a la hora de desarrollar habilidades de liderazgo, puesto que es primordial reconocer en el mapa el sistema de partidos en el que buscamos desarrollarnos, quiénes lo integran y cómo se han conformado las fuerzas a través de los años. Ahora vamos a entrar al desarrollo. En 1978, la dictadura de Ecuador de ese entonces, representada por el Consejo Supremo de Gobierno, emprendió un proceso de retorno al régimen democrático, con la aprobación de una nueva constitución, la ley de elecciones y la conformación del entonces Tribunal Supremo Electoral. Se empezó a inscribir partidos políticos, muchos de los cuales llegaron a tener influencia en el quehacer político del país en las siguientes décadas. Se reinscribieron para participar en las elecciones del 78. También lo hicieron partidos que ya tenían recorrido, como el Partido Social Cristiano, la Coalición Institucionalista Democrática, el Frente Radical Alfarista o la Unión Democrática Popular, que luego fue llamada Frente Amplio de Izquierda y después pasó a ser llamado Partido Socialista Frente Amplio. Luego surgieron nuevos partidos como el Socialdemócrata, la Izquierda Democrática o el Partido Demócrata Cristiano, conocido también como la Democracia Popular, y el Partido Marxista Movimiento Popular Democrático, o MPD. Las elecciones tardaron 2 años entre 1978 y 1979. De ellas resultó electo el presidente de la República, el candidato de la coalición CFP y DP, Jaime Roldós Aguilera. Tras el retorno a la democracia, los partidos más antiguos fueron progresivamente perdiendo fuerza, mientras otros como la Democracia Popular, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática fueron ganando mayor influencia en la toma de decisiones de gobierno. También lo hizo el Movimiento Popular Democrático, ya que si bien sus resultados electorales eran apenas suficientes para tener representación legislativa, su base sindical era lo suficientemente influyente para presionar a los gobiernos a través de huelgas, paros o movilizaciones. Muestra de esta influencia son las elecciones de 1984, donde León Febres Cordero y Rodrigo Borja, del PSC y la Izquierda Democrática respectivamente, disputaron la presidencia, resultando ganador Febres Cordero. Borja tendría su revancha 4 años después, en las elecciones de 1988, donde se impuso el populista Abdalá Bucaram, cuñado del expresidente Roldós y que recientemente habría creado su propio partido, igualmente de corte populista, el Partido Roldosista Ecuatoriano, tomando el nombre del fallecido mandatario. Las elecciones de aquel año marcaron un hito en la historia electoral del país, al ser la primera vez que en un solo partido alcanzaba una mayoría parlamentaria, cosa que no se volvería a repetir en los próximos 25 años. En esas elecciones, Sixto Durán Ballén participó por el Partido Social Cristiano, quedó tercero en la contienda. Luego crearía su propio partido, la Unidad Republicana, con el que alcanzaría la primera magistratura del Estado en las elecciones de 1992, en la coalición con el Partido Conservador que presentó a Alberto Dají como candidato a la vicepresidencia. El binomio Durán-Ballén-Dají se impuso a Jaime Nebot del Partido Social Cristiano en el balotaje, es decir, en la segunda vuelta. Abdalá Bucaram del PRE quedó tercero.
Dajig fue la última autoridad electa por el Partido Conservador. En las elecciones del 96, Bucaram y el PRE finalmente se hicieron con el poder al derrotar en el balotaje al socialcristiano Jaime Nebot, que por segunda vez terciaba para la presidencia. Un año antes de esto surgió el Partido Indigenista de Izquierda Pachacuti, que es el brazo electoral de la CONAIE. Su candidato en coalición con el movimiento Nuevo País, que fue Freddy Ehlers, quedó en tercer lugar. La accidentada presidencia de Bucaram acabó con su destitución al poco tiempo y la creación de una nueva constitución, que no cambió mucho el régimen de los partidos. Tras la vigencia de esta, se convocaron a nuevas elecciones donde la democracia popular volvió a ocupar la presidencia con Yamil Maguad. Maguad derrotó al empresario Álvaro Noboa, candidato de un PRE que se negaba a perder el poder tras la destitución de Bucaram, que fue su fundador. Noboa luego se desafiliaría del PRE para crear el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, mejor conocido como PRIAM. Tras la crisis financiera de Ecuador en 1999, la presidencia de Maguad también acabó estrepitosamente, a través de un golpe de Estado liderado por el coronel Lucio Gutiérrez. Si bien el Congreso nombró al vicepresidente Gustavo Noboa como presidente, esto le permitió a Gutiérrez crear su propia plataforma política, el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero. Ese es su nombre completo, llamado así por ser la fecha del golpe de Estado a Maguad. En 2002, Gutiérrez derrotó a Álvaro Noboa por la presidencia. Su gobierno, al igual que el de Bucaram y Maguad, acabó en destitución. El Congreso declaró el abandono del poder tras la rebelión de los forajidos y el vicepresidente independiente Alfredo Palacio, quien era médico, fue posesionado como presidente. Luego de todo ello, la nueva Constitución en 2008 creó el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Este dispuso la creación de una nueva ley de elecciones y organizaciones políticas, conocida actualmente como Código de la Democracia. Se dispuso a través de la misma que para antes de las elecciones de 2013, todos los partidos debían reinscribirse de acuerdo a la nueva ley, pero que podían conservar sus nombres y símbolos históricos. Mientras se desarrollaba este proceso, se llevaron a cabo las elecciones de 2009, donde Rafael Correa fue reelecto en una sola vuelta, lo que no había sucedido nunca en un periodo democrático moderno. Lucio Gutiérrez, del PSP, se quedó en segundo lugar con una enorme diferencia por debajo de Correa. Alianza País consiguió una apretada mayoría legislativa que dependía siempre de las alianzas que pudiera lograr. Para el año 2011, los partidos llevaron a cabo campañas nacionales de afiliaciones en muchos lugares del país para poder reinscribirse y cumplir con los requisitos que pedía el nuevo Código de la Democracia. La primera organización política en completar el proceso fue el Movimiento Popular Democrático, ahora refundado como partido, pero conservando el nombre del movimiento y las iniciales MPD. Le siguió Alianza País, que según su dirigencia recolectó 1 millón de firmas. Así siguieron sucediendo los partidos que iban siendo acreditados por el nuevo Código de la Democracia. El PSP, el PSC, el PRIAN, el PRE, la Concertación, Pachacuti. Algunos históricos como la Izquierda Democrática tuvieron problemas internos y no lograron reinscribirse. Situación similar sucedió con la Unión Demócrata Cristiana, la antigua ADP, y también surgieron nuevos partidos y movimientos como CREO, Sociedad Unida más Acción Suma, una fracción de la ID y el Partido Avanza. Trayendo a colación una anécdota de nuestra vida electoral, en el año 2012, un año antes de las elecciones, a través de Twitter, la red social Twitter, cientos de ciudadanos empezaron a reportar que aparecían como afiliados o adherentes a partidos y movimientos por los que ellos nunca habían firmado afiliación. La mayoría presentaba firmas adulteradas o incorrectas. Algunos movimientos corrieron el riesgo de no ser inscritos al ser invalidadas muchas de sus firmas. Este fue el caso de Suma y la Concertación. Mediante un acto judicial, Suma logró inscribirse. Concertación no pudo inscribirse para las elecciones de 2013. En el año 2013, Rafael Correa, con el 57%, salió reelecto una vez más en primera vuelta. El banquero Guillermo Lasso de Creo ocupó la segunda posición con el 22%. Además, Alianza País consiguió una amplia mayoría de 100 de 137 asambleístas, sin contar las alianzas, la más grande mayoría en la historia del Parlamento ecuatoriano. Creo que consiguió apenas 10 escaños, se autodenominó la segunda fuerza política. Al año siguiente se dieron elecciones seccionales donde se elegían a las autoridades locales. Los resultados de estas elecciones fueron poco favorables para Alianza País, por primera vez desde su fundación. Estas elecciones cambiaron el mapa político del país. El Partido Avanza fue el que más consiguió alcaldías y prefecturas a lo largo del territorio nacional, entre ellas la alcaldía de Ambato, y le siguió Suma, que ganó capitales importantes como Puerto Viejo, pero sobre la importancia de estas victorias quedó la elección del Consejo Metropolitano de Quito,
donde Mauricio Rodas, del partido Suma, ganó la alcaldía de la capital de la República y su movimiento la mayoría del consejo. La ley exige que para conservar su registro electoral, los partidos deben obtener al menos 4% del voto popular en 2 elecciones plurinominales consecutivas. Como el PRE, el PRIAN, el MPD y Ruptura de los 25 no obtuvieron estos resultados, el CNE les retiró su personería jurídica y eliminó el registro electoral, extinguiendo a estos partidos. La dirigencia del antiguo PRE, liderada por Abdalá Bucaram Pule, se convirtió en el partido Fuerza Ecuador, conservando el número 10 y los colores rojo y amarillo que eran distintivos de su agrupación. Mientras los otros miembros del desaparecido MPD fundaron el partido Unidad Popular con el número 2 y en color rojo, diferente del 15 y celeste y naranja del desaparecido movimiento marxista. Álvaro Noboa anunció que fundaría el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, con los colores amarillo y azul y el número extinto del PRIAN. A continuación, yo les voy a asignar una tarea para esta semana. Ustedes van a enviar al correo del PIF, pifle6@gmail.com, cuál es su opinión acerca de cómo ha sido el comportamiento de los partidos políticos en los últimos 12 años. Desde que Correa ganó las elecciones y se reformó el Código de la Democracia, ¿cómo ustedes creen que se encuentran los partidos, si se encuentran fortalecidos o debilitados, frente a una nueva elección que va a tener lugar en el año 2021? Pueden hacer una opinión de máximo 500 palabras, lo que es la mitad de una carilla, y deben enviarlo al correo hasta el día miércoles de la próxima semana. Finalmente, para concluir esta clase, debemos revisar que la inscripción de partidos y movimientos políticos se realiza en el Consejo Nacional Electoral, quien es el ente que aplica la ley, recibe los requisitos de conformación y crea el registro de organizaciones políticas. Para inscribir un partido político se necesitan, entre otras cosas, que el partido tenga afiliados, que correspondan al menos al 1.5 del padrón electoral. Se necesita además entregar al CNE una declaración ideológica, un acta de fundación, un acta de gobierno, una estructura interna, símbolos y actas de elecciones de directivas provinciales en al menos 12 de 24 provincias. Finalmente, quiero dejarles 3 preguntas para su análisis reflexivo de esta semana. En primer lugar, me gustaría que ustedes se pregunten si creen que las elecciones son lideradas por grupos de poder, por grupos económicos, o si cualquier ecuatoriano tiene capacidad para elegir y ser elegido. Es decir, si cualquiera de ustedes quisiera correr para la presidencia, se encontraría en ventaja o desventaja frente a otros candidatos que tienen historicidad mucho más profunda. En segundo lugar, también quisiera que respondan en los grupos, que conversen de esto y que debatan, acerca de por qué los partidos necesitan fortalecer su formación ideológica. Es decir, ¿por qué esperan a elecciones para elegir candidatos que no han hecho militancia, sino que mejor fomenten procesos formativos para poder establecer mejores mecánicas de elección de candidatos? Y en último lugar, también quisiera que ustedes reflexionen acerca de la importancia de un sistema de partidos fortalecido. Porque, como ustedes conocerán, la ley ecuatoriana exige que las personas que participen en la disputa electoral sean militantes de partidos políticos. Esto inhibe la participación de personas que se declaren independientes o apartidistas. Quiero saber cuál es su opinión al respecto. No olviden cumplir la tarea asignada que se comentó minutos antes y enviar sus comentarios a pifla6@gmail.com. Para mí fue un gusto compartir esta clase con ustedes. Espero verlos en la tutoría del día sábado.